Cuando queremos pensar en el concepto de persona, tenemos a lo largo de la historia de la filosofía muchísimas fuentes desde las cuales descubrir nuevamente, recordar, como diría Platón, definiciones de lo que es una persona. Por ejemplo, la clásica definición de Boecio, substancia individual de naturaleza racional, expone esta polaridad que existe entre un concepto universal, que la inteligencia se forma de un inteligible que está presente de manera esencial y no accidental en muchos individuos, es decir, la racionalidad y la corporalidad, con eso que adviene en la existencia, en la realidad, de manera singular y de manera concreta, es decir, de manera individual. Entonces, aparece la existencia realizada concretamente de manera individual, pero correlativa a un trasfondo esencial y universal que es participado, en términos de Platón, en todos los otros individuos que también son, en este caso, personas humanas. Sustancia individual de naturaleza racional es la definición que Boecio da en el fondo de persona humana. También en este recorrido filosófico aparecen nociones como sujeto espiritual. Aparecen nociones que tienen que ver con las escuelas más personalistas, que tienen una imbricación existencial, en donde aparece el ser arrojado, tanto en el lenguaje sartriano como en el lenguaje heideggeriano, con matices diferentes, pero el estar arrojado en el mundo, desde lo cual, en términos de Heidegger, la persona es aquella que se siente arrojada en el mundo, tal es su facticidad, su estar en el mundo con las demás entidades del mundo, el estar arrojado de manera singular, donde Sartre, en esta singularidad, en esta individualidad, incluye la responsabilidad de estar en el mundo. La única no responsabilidad, Sartre la recorta en el plano de encontrarnos arrojados. Nosotros mismos no nos hemos arrojado en la existencia, pero una vez arrojados somos responsables de nuestro estar en el mundo. En este juego de la esencia y de la existencia hay algo universal que tiene estas atribuciones predicativas que precisamente son obra del intelecto, pero que a su vez es tomado de un inteligible que se presenta en la realidad. Esto es, resumidamente, la doctrina fundamental de Aristóteles, que de alguna manera recorta, como lo pedía a posteriori Occam, recorta esta no necesidad de imaginar entidades separadas, donde hay una racionalidad en sí, una humanidad en sí, tal como lo forjaba el pensamiento de Platón. Pero hay que recordar en esta inspiración de la memoria que recuerda, en esta anamnesis,
hay que recordar que para Platón la persona humana estaba definida por su racionalidad y no por su corporalidad. Ahora bien, cuando uno mira estas definiciones de lo que es una persona, las cosas funcionan en el plano del quid. Yo pregunto qué es una persona y una persona humana puede ser definida razonablemente como lo hizo Boecio, una sustancia individual de naturaleza racional, incluyendo la corporalidad. Ahora, la persona definida así, el sujeto espiritual definido así, el individuo definido así, lo único que sabe con certeza es que es eso, que es un individuo con una naturaleza racional, con una naturaleza orgánica, biológica, corpórea. Sabe acerca de su qué. Pero ¿cuál es nuestro gran desafío? Que se expresa en la demanda de una gran travesía. Bueno, saber quiénes somos. Pues sabemos qué somos, pero no sabemos quiénes somos. Profundamente no sabemos por nuestra propia cuenta quiénes somos, aunque sí sabemos por nuestra propia cuenta, no en un sentido absoluto, pero sí con cierta autonomía experiencial e intelectual a lo largo del tiempo, podemos reconocer con autonomía que cabe a la definición de nuestra individualidad humana la definición de Boecio. Podemos reconocer autónomamente que somos una sustancia individual de naturaleza racional. Pero en definitiva, todo nuestro camino de vida trasunta alrededor, orbitando en espiral, descendiendo y ascendiendo, retrocediendo y avanzando también, respecto de quiénes somos. Y por otro lado, ese quién que somos profundamente, ese yo que somos profundamente, no es un yo que es nuestro, al cual despertamos también autónomamente. Es el niño que, o por la voz, el rostro, la mirada de su madre o de su padre o de ambos, al escuchar palabras como tú eres mi regalo infinito que la vida me ha dado, o tú eres, palabras del Evangelio, mi hijo amado en quien tengo la predilección. En esas palabras de un otro, que es la madre, que es el padre, que es ambos, o que es otra persona amorosa, en esas palabras y en ese rostro de un otro, ese bebé comienza a despertar a que él tiene una dignidad que es inseparable de su unicidad. El bebé se siente digno y se siente único. Y esa unicidad, esa incomunicabilidad, es precisamente el fondo en el cual está su quién, su yo. Las personas podemos comunicarnos, podemos darnos, podemos ofrecernos, pero lo que no podemos comunicar de manera de desprendernos de nosotros, de ese yo, de ese quién, que es precisamente lo que nos define más allá de cualquier conceptualización y por lo tanto más allá de cualquier universalización conceptual. Precisamente el quién escapa a la conceptualización universal y es el quién el que, no lo que, el que nos desvela en nuestro camino hacia nosotros mismos. Porque uno podría decir, bueno, el quién ya está definido como eso incomunicable nuestro. Eso que en el fondo
se emparenta con lo irrepetible, con lo intransferible, con lo único. Pero todo eso, porque vemos desde el plano del que no somos únicos, porque hay otros individuos, no somos el único individuo. Pero somos únicos en el modo en que somos nosotros al apropiarnos de nuestro quién. Porque nuestro quién es lo que nos define en nuestra apropiación, que a su vez nos viene dada desde un otro que nos da y nos regala ese quién. Ya sea desde el fundamento primero, como donador de nuestro quién, o ya sea desde las mediaciones, como nuestros padres, o como todas las personas que nos acercan nuestro propio quién, a partir de lo que miran en nosotros, de lo que reconocen en nosotros, de lo que pueden ver en nosotros. Pero en definitiva, yo soy quién, yo soy eso incomunicable, que subsiste en sí mismo, precisamente porque soy un tú elegido por aquel que me miró, que me amó y que me eligió. Y que quiso ser un tú para mí, ante mí, para que yo sea un quién y sea un yo. Con lo cual, en definitiva, el problema o la cuestión de qué es una persona es una cuestión que se inicia en la filosofía, pero no puede terminar en la filosofía. Tiene que remontarse a la teología. Mi yo es ese quién incomunicable, intransferible y único que ha sido elegido como un tú en el cual el donador de mi yo y de mi quién tiene puesta toda su predilección, a tal punto que quiere ser un tú para mí, de modo que yo sea yo ante él. Con lo cual, ser persona es ser una destinación de Dios, que quiere ser un tú ante nosotros y para nosotros, y por lo tanto, quiere también ser destino con nosotros, quiere destinarse en nosotros, eligiéndonos, viviéndonos desde el amor que nos habita, viviéndonos desde el acompañamiento, viviéndonos desde el silencio, para vivir nosotros en Él, para vivirlo a Él. Una comunión. Con lo cual, la persona no puede definirse fuera de la categoría del encuentro y su yo no puede definirse fuera de la categoría del tú y de la reciprocidad con aquel que quiso ser un tú para que yo sea yo, de modo tal de que se destina en mí porque Él me eligió destinado en Él. Porque entonces el destino común es una alianza que implica un camino de encuentros y desencuentros. Y eso es lo que está en el trasfondo de la persona, y ese es el misterio teológico en donde anida la última pregunta acerca de quién soy yo. Por eso nadie puede decir quién soy yo, ni yo puedo decir quién soy yo, fuera de la relación con Dios. Por eso no alcanza la categoría de individuo, la categoría de sujeto espiritual, la categoría de Dasein, que por otro lado, en términos de Heidegger o en términos de Sartre, el estar arrojado no está lejos de connotar estar abandonado. Hemos aparecido aquí. No somos responsables de haber aparecido en un mundo en el cual se manifiesta nuestra finitud, nuestra mortalidad y nuestra desproporción entre nuestra finitud y nuestros anhelos de infinitud. Estar arrojados es estar abandonados. Y Sartre connota con una matización moral que además somos responsables, aunque no hayamos querido aparecer aquí. Sin embargo, no podemos dejar de ser responsables una vez que nos despertamos arrojados, también abandonados en este mundo.
cuando en realidad somos donados. Entonces, la persona, en el fondo, también termina siendo un lugar, un locus, y también una forma, una figura, en la cual se termina de entender que la existencia supera a la esencia. No es exclusivamente en la persona que esto se da, pero justamente en el yo, en el quién de la persona, en lo incomunicable, en lo intransferible, en todo eso que es en el fondo, según, por ejemplo, la terminología y el gran hallazgo de Santo Tomás de Aquino, el esse, el acto de ser. El acto de ser hace que la esencia, que es lo conceptualizable, adquiera algo que la trasciende, porque se realiza de una manera incomunicable, intransferible, única. De modo tal de que la persona tiene en su acto de ser plenamente todo su ser persona, sin que, sin embargo, el ser persona se agote en su propio ser, porque hay otras personas. La plenitud del ser se recibe, sin que la plenitud del ser, en general, se agote en lo recibido. Con lo cual, la incomunicabilidad, la intransferibilidad, la unicidad de la persona, del quién, de su yo, nos habla, y esto ya estaba estaba en Gregorio de Niza, está en Ricardo de San Víctor, en el ex del existere. La persona está situada hacia y más allá de sí. Es lo que es subsistencia, pero referida siempre a un otro, como en este caso yo lo puse ejemplificándolo entre el bebé y la mirada de su madre o la mirada de su padre y las palabras amorosas que le dicen: tú eres el regalo infinito que la vida me ha dado. El bebé es una subsistencia referida a un otro que despierta ante sí mismo como persona en su dignidad y en su unicidad desde esta referencia amorosa que el otro le da en su reconocimiento, maternal o paternal, o el que fuera, siempre que sea amoroso, o siempre que fuera amoroso, o que haya sido amoroso, o que fuere amoroso en lo sucesivo. Bueno, Ricardo de San Víctor ya vio en el ex del existere esta disposición en donde la persona es subsistencia que se realiza como tal más allá de sí misma. En este más allá de sí misma, con referencia a un otro, aparece la dimensión relacional de la persona. Y en la existencia personal e individual, en el singular concreto, incomunicable, toda la dimensión ontológica del ser personal se realiza plenamente en cada persona sin que se agote en ninguna de las personas en particular. Pero esta inagotabilidad no tiene que ver con la esencia, tiene que ver con la existencia singular, concreta, incomunicable e intransferible. Es decir, con el acto de ser en términos de Tomás. Que no es el hecho de estar en el mundo, no es la facticidad en el sentido heideggeriano. No es el hecho de existir, sino que es el constitutivo ontológico por el cual el individuo es, existe y es él e incomunicablemente él, en términos generales, un individuo. El individuo que fuera, no necesariamente un individuo espiritual, personal, el individuo. Lo individual es esa incomunicabilidad existente, en el sentido de real, intransferible. Ahí, en ese acto de ser, la esencia nuevamente es superada por el acto, por la existencia. Pero además en la persona la existencia es esta disposición subsistente referida a un otro para ser quien es. Y entonces aparece la dimensión relacional. De modo tal de que el singular concreto
la persona individual, es una forma en la cual el ser persona se realiza de manera incomunicable. Y esta incomunicabilidad, esta intransferibilidad, esta unicidad, en la cual el bebé se siente digno ante el gesto amoroso de sus padres o de quien fuere, todo esto está en el acto de ser que Tomás magistralmente, Santo Tomás de Aquino, brillantemente sintetiza en ese concepto. Que no es el hecho de ser, de estar aquí, no es la facticidad, no es el dato fenoménico de estar y de ser, sino es el elemento ontológico constitutivo que hace que la esencia humana se realice de esa manera incomunicable. Y esa incomunicabilidad es ese más que excede a la esencia, a lo conceptualizable, a lo universalizable. Acá también aparece una resonancia entre cualidad y forma en la cual la cualidad se expresa, digamos, ¿no? La corriente más platónica, o de tintes más platónicos o neoplatónicos, conciben que exista la posibilidad de que la cualidad se comunique de manera pura. Por ejemplo, desde la psicología junguiana uno puede decir, bueno, ¿qué es ser mamá? ¿Qué es lo maternal? Y hay una serie de maneras que a lo largo de toda la historia de la humanidad lo maternal fue tratado de vivirse con concepciones diferentes, divergentes, incluso contrapuestas. Lo maternal es cuidado, lo maternal es nutrición, lo maternal es empatía, lo maternal es contacto emocional. Y cada vez que hay una forma en la cual la conciencia prefigura, formaliza, estructura esa cualidad que es lo lunar o lo maternal, arquetípicamente, la energía, la cualidad, lo maternal en sí mismo, la esencia, se fragmenta, se particulariza, no se puede transmitir en su pureza. Está mediada por una forma de ser entendida esa cualidad. Como si yo dijera, la música o la musicalidad, sí, aparece en el barroco, en la canción, en los Beatles, en Palito Ortega, en el romanticismo, en una samba, pero cuando aparecen estas formas musicales particulares, hay una parte de la musicalidad que se queda fuera. Ahora, la pregunta es, ¿existe una manera en que la musicalidad se puede expresar puramente sin que aparezcan formas? Bueno, la única posibilidad es que la musicalidad fuera su donación misma, su expresión misma, su autoofrecimiento mismo. O sea, tendría que ser una musicalidad que se ofrece desde sí, que es el acto de ofrecerse. Tendría que ser una especie de musicalidad originante, amorosa, fundante, engendrante. Bueno, para eso teológicamente está la persona del Padre. El Padre no es aquel que es Él y que además engendra al Hijo. No, es el acto de donarse. Pero ese acto de donarse es correlativo al acto de ser eternamente recibido por el Hijo. El Padre no se guarda nada cuando engendra al Hijo. Estamos hablando de la Trinidad, ya estamos hablando de teología. No se guarda nada, pero lo que no le puede dar al Hijo es ser justamente quien es. El quién, la persona, el acto de donarse totalmente a Él. Eso es lo que no le puede comunicar. El Hijo siempre es el Hijo, no es el Padre. Ahora, esta reciprocidad, este agasajo agradecido, desde el cual el Hijo se deja engendrar por el Padre, es la reciprocidad en la cual el Padre se trasciende y el Hijo es otra forma de amar, es el dejarse ser absoluto agradecido. Ahora, el fruto de esta reciprocidad es por un lado fruto, por otro lado relación amorosa entre el Padre y el Hijo, y por otro lado es justamente aquello en lo cual el Padre y el Hijo se trascienden juntos
pudiendo incluir a cualquier otro que quiera participar del amor. Por eso el Espíritu Santo es esa efusión que es el trasfondo más hondo de lo divino en cuanto a persona y la trascendencia en la cual el Padre y el Hijo van más allá de sí mismos en su mutuo amor para poder incluir a otros. Así que en ese sentido, el Espíritu Santo podríamos decir que no tiene nada propio, porque lo propio de él es ser relación, trasfondo, fruto y don. Y en ese don estamos incluidos. Pero entonces, en la misma Trinidad, en Dios mismo, está la forma. Lo que pasa es que la forma no implica definiciones, que implica limitaciones, que implica dejar fuera algo para contornear algo definido, valga y vale la redundancia, sino que es acto. Y en Dios es acto infinito, absoluto. Pero absoluto no en el sentido unilateral y autosuficiente, absoluto en la plenitud relacional que lo define respectivamente como acto. El acto de engendrar, el acto de dejarse ser, el acto de ser la reciprocidad trascendida, fruto y trasfondo en el cual hay lugar para nosotros si queremos amar. Que somos amados, porque Dios nos amó primero. Así que pensar en una cualidad que puede expresarse de manera pura, con prescindencia de las formas en las cuales esa cualidad fue concebida o se trató de concebirla y de entenderla, es pensar en Dios. Porque cualquier otra cualidad necesita una forma. Gracias a la forma la cualidad se comunica, se transmite, se comparte. Y por otro lado, cuando la forma es una obra que procede de una intención amorosa, como la intención de Dios, la forma en su incomunicabilidad, en su intransferibilidad, en su unicidad, tiene una dignidad no menor que la del propio donante, que la del propio creador. Es una manera única que resignifica el sentido de todo el ser y de la realidad y de Dios mismo, en el cual Dios se destina. Dios quiere ser tú para esa forma, para esa persona, hablando de la forma persona. Entonces, cuidado con pensar platónicamente en cualidades puras que pueden prescindir de las formas, porque las formas, desde un punto de vista profundamente teológico, son las instancias sagradas y dignas a la par del Creador, en las cuales el Creador se recrea, se trasciende, se destina y se completa en la reciprocidad amorosa de las formas que lo reciben, reconociéndose que son yo por ser un tú en donde el Creador quiere ser un tú para ellas, en la comunión de una alianza y de una libertad que se consuma eternamente en la decisión de amar. Entonces, los peligros neoplatónicos o platónicos consisten en pensar a la esencia con prescindencia de las formas particulares en donde esa cualidad esencial se transmite, se muestra, se vive, se testimonia. Las formas, desde el amor que las funda, tienen eso imprescindible, digno, sagrado, como lo que siente ese bebé cuando su madre o su padre o quien fuere le dice: tú eres ese regalo infinito, incomparable que la vida me ha dado. Hasta pronto.